El viernes pasado empezamos el segundo tema de esta serie llamada Dios y el dinero. Y tuvimos una introducción al tema de hoy. Cortamos el tema en la primera parte y lo expusimos el viernes pasado. Y el viernes pasado hablamos acerca de la identidad, de qué se trataba el tema de nuestra identidad, cuando nosotros hablamos acerca, ¿no es cierto?, de quiénes somos. Y algunas cosas que veíamos para luego poder entrar de lleno al pasaje, que es la segunda parte de hoy día, los que quizás quieran a lo mejor, ¿no es cierto?, completar un poco más esta introducción, que vamos a hacer una pequeña mención. eh, lo pueden ver también después en nuestro canal de YouTube cuando se suban los temas, porque estamos en deuda. También estamos en deuda, pero pronto van a estar online. Pero cuando nosotros hablamos de identidad, por una parte, nosotros vemos que tiene un significado bastante especial porque tiene cierta dualidad. Por un lado, la identidad es este conjunto de características que a mí me hace único, que me hace distinto, que me hace diferente, pero por otro lado, también estas características me hacen igual a otros. Es bastante especial la palabra identidad. Y nosotros lo veíamos, ¿no es cierto?, con este ejemplo del futbolista, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, pueden estar en su oficina, a lo mejor todos vestidos formalmente, y de repente llega un compañero de trabajo vestido empapelado completo con los colores de su equipo favorito, y obviamente le da un rasgo y una característica distinta a todo el resto que está ahí. Y ustedes pueden sacar algunas conclusiones. Veíamos cómo la identidad está compuesta por mi manera de pensar, por mi cosmovisión, por la forma en que yo veo las cosas, y también por rasgos que son físicos, como mi estatura, mi color de pelo. Todo ese conjunto de cosas a mí me hace, ¿no es cierto?, ser distinto, ser único. Pero si a ese mismo hincha de ese equipo nosotros lo metemos en el estadio, en la barra de su equipo, eso lo hace igual a otros donde comparte también ciertas características, y podíamos, ¿no es cierto?, ver cómo la identidad tiene esta cierta dualidad que me distingue, pero también estas características también las comparto con otras personas, las comparto con otros. Y dentro de esto nosotros veíamos cómo Dios también nos da una identidad, y nos da una identidad desde el Génesis. Porque cuando Dios crea todo, desde el inicio, crea animales, plantas, todo, y crea a la raza humana, a la única parte de su creación que dice que está hecha a su imagen y semejanza, es la humanidad. Ese es un rasgo distinto absolutamente a todo lo creado, y eso nos hace iguales en dignidad a toda la humanidad. Por lo tanto, nos separa del resto de la creación. Y eso es importantísimo para nosotros. Nos hace distintos a la creación, a todo el resto de la creación, pero también nos hace iguales como humanidad. Y no solamente eso, porque también vemos que el ser humano se rebela contra Dios, peca contra Dios, y adquirimos una nueva característica, que es una humanidad caída. Y vemos cómo eso también empieza a forjar parte de nuestra identidad, porque el pecado también permea muchas o completamente nuestra humanidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Nuestros cuerpos se enferman, y eso también nos hace distintos. Pero dentro de esta humanidad también veíamos, estoy haciendo ahí un punto zip, estoy comprimiendo todo. Nosotros también vemos que dentro de la humanidad, aquellos que aceptan que Jesús es el Hijo del Señor, tienen también la posición de ser llamados hijos de Dios. Y eso también da un nuevo rasgo distinto a todos los seres humanos. Y podemos ser parte del pueblo de Dios, y nos da también una identidad. Eso
en resumen de lo que pudimos conversar la semana pasada. Y nosotros veíamos cómo el Evangelio del Señor, cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, esa característica de ser hijos de Dios también empieza a afectar mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, mi manera de hablar, mi manera de vestir, empieza también a afectar absolutamente todo lo que soy y me da también una identidad en Cristo. Entonces, este carácter dual que tiene la identidad es bastante importante para nosotros hoy. Y antes de meternos de lleno en el pasaje, me gustaría que en el mismo libro de Filipenses pudiésemos ver el verso 1, el versículo 1. Y aquí nosotros vamos a ver algo importante que va a ser decidor también para nosotros poder comprender completamente la carta de Filipenses y en los temas en los que se mete Pablo. Y si nosotros nos fijamos cómo parte esta carta, en el saludo de esta carta, parte de la siguiente manera, porque dice Pablo y Timoteo. Y nosotros podemos ver que Pablo y Timoteo son dos personas completamente distintas. Porque por un lado, Pablo, el apóstol, es maestro de Timoteo, es apóstol del Señor Jesús, y Timoteo es su discípulo. Pablo es mayor, tiene más edad, Timoteo es menor, Timoteo es un aprendiz, Pablo es su maestro, y tienen una, ¿no es cierto?, una posición distinta en su participación, ¿no es cierto?, en el Evangelio. No obstante, a pesar de esa diferencia, fíjense cómo ellos se presentan a los filipenses, a sus hermanos en Filipos. Ellos se presentan como siervos de Jesucristo. Personas completamente distintas, pero son iguales porque ambos son siervos de Jesús. Y aquí hay una distinción que es bastante importante, porque la palabra siervo, especialmente en la Reina Valera, no es una interpretación acertada, no es la palabra correcta, porque la palabra correcta para siervo es doulos. Y eso también lo vimos la semana pasada. Y que significa, ¿no es cierto?, una palabra griega del original, pero que significa esclavo. Por lo tanto, ambos son siervos, son esclavos de Jesús. Y eso marca toda la carta, todo lo que Pablo dice en la carta a los filipenses, pero también marca quiénes son ellos y cuál es la identidad que ellos tienen de ser esclavos de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es el Señor. Y la palabra más indicada en esa posición sería decir que Jesús es el amo, es el dueño. Ellos son propiedad de Jesús, quien es el amo de sus vidas. Y eso marca la identidad de estas dos personas que son distintas entre sí, con roles distintos, pero que son iguales en su servicio y en su posición en Jesucristo. Entonces, eso para nosotros es importante para poder también meternos en el texto. Y como bien lo vimos en un comienzo, como lo leyó la Ale, les invito a que también tengan sus Biblias en Filipenses, capítulo 4, los versos de 10 al 13. Entonces, vamos a leer, vamos a empezar a leer y vamos a entender también qué relación tiene mi identidad con el dinero. ¿Qué identidad tiene, qué relación hay entre mi identidad y las posesiones materiales? Entonces, ya leímos, ¿no es cierto?, todos los textos y ahora vamos a ir conversando y vamos a ir
viendo más o menos qué nos va diciendo cada uno de ellos acerca de nuestra identidad, de Dios, de nuestra identidad y del dinero y todo lo que tiene que ver también con las posesiones materiales. Si ustedes se fijan, ¿cómo parte el verso 10? Dice, en gran manera me gocé en el Señor. Y aquí hay otra palabra interesante, porque la Biblia, en el Nuevo Testamento, usa el Señor de distintas maneras para referirse a personas, pero en este caso también para referirse a también otra palabra griega que es importante que nosotros la manejemos, que es kurios, que significa amo, señor, pero a diferencia de otros significados de señor que también nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento, este tiene una intención de potestad, de quien domina, de quien, eh, de quien controla. Señor, amo, sería la traducción más indicada. Y Pablo está diciendo en el verso 10 que él está alegre en gran manera, más de lo que él se podría alegrar quizás habitualmente en su amo, en aquel que tiene potestad sobre él y sobre quien controla todo. En gran manera, mucho más de lo que habitualmente yo puedo estar alegre, yo me alegro en mi amo. Y con esto Pablo vuelve a hacer énfasis en lo que dice en el verso 1, que él es esclavo y Dios es su amo, es su Señor. Pablo es esclavo y Dios es su Señor. Y eso marca su identidad y las decisiones que Pablo toma, y marca su enseñanza, y marca su discipulado, y marca su vida completa, porque la identidad de Pablo es ser esclavo de Jesucristo, hijo de Dios, imagen de Dios. Entonces, con esta frase, nosotros podemos empezar a entender también un poco más profundo el texto. Fíjense lo que dice después. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No nos dice el texto todavía qué es eso que por fin se dio. Solamente sabemos que Pablo está alegre y gozoso en el Señor, en su amo, en algo que al parecer él ha permitido o está involucrado. Él está alegre, más de lo habitual, en su amo, de que ya por fin, al parecer esto era esperado por él, por fin han revivido, han reactivado los cuidados sobre el apóstol. Y es interesante porque Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Pablo está prisionero en Roma. Él no está libre, él no es un hombre libre y ha sido tomado prisionero por predicar el Evangelio. Ha sido tomado prisionero en Roma por predicar el Evangelio. Y desde la cárcel y de toda la incomodidad de una cárcel romana, que no es las cárceles como las conocemos hoy en día, desde la incomodidad y desde el abuso de una cárcel romana, Pablo les escribe a los filipenses para animarles porque estaban siendo perseguidos por los romanos, porque también era una especie de ciudad controlada también por Roma. Estaban siendo perseguidos los filipenses por los romanos, y Pablo, que ya había sido detenido por los romanos, les animaba a que perseveraran en su fe. Y Pablo está diciendo que está alegre porque han reactivado los cuidados. Filipo, si hay algo que tenía, eran lucas, porque era una ciudad minera. Tenían dinero, era una iglesia que ofrendaba. Y algunos comentarios bíblicos mencionan que ellos ofrendaban al ministerio de Pablo para que él pudiese vivir del ministerio y dedicarse al evangelio, pero que por algún motivo, los invito a profundizar también en la carta, habían detenido su ayuda. Y Pablo dice que él está contento porque su amo ha permitido, al parecer, en el Señor, en su amo, que hayan reactivado los cuidados.
Lo que no sabemos aún es de qué cuidados se trata. Si son cuidados espirituales, si oraban por él, no lo sabemos. Hasta el momento sabemos que han reactivado los cuidados acerca de Pablo. Y fíjense lo siguiente, de lo cual también estabais solícitos, estaban atentos, lo único que querían era ayudar a Pablo, pero les faltaba la oportunidad. Esta relación entre esta oportunidad y un Dios soberano, que es el sentido de Curios, es muy importante, porque Pablo se alegra y se goza en su corazón de que Dios, en su provisión, ellos estaban intentándolo, estaban solícitos, estaban atentos de volver a ayudar a Pablo, de reactivar esta ayuda, pero Dios en su provisión les ha vuelto a dar la oportunidad de bendecirlo, con los cuidados que aún no sabemos cuáles son. Y en esta primera sección, nosotros vemos cómo un siervo del Señor se alegra cuando el pueblo bendice a sus hijos, a sus hermanos, a los hijos de Dios. Pablo se llena de gozo, tiene una alegría más allá de la habitual, porque la iglesia en Filipos que está siendo perseguida estaban atentas, pendientes para poder retomar esta ayuda, estos cuidados hacia Pablo, que al parecer eran muy importantes para él. Es importante también que nosotros como iglesia también estemos atentos a poder dar, a poder ofrendar. Y eso, y cuando la iglesia da, parte de nuestra identidad se goza también. Parte de lo que somos nosotros se alegra cuando la iglesia da, que es a lo que Pablo le alegró. Y a lo mejor uno podría decir, oye, pero muy probablemente Pablo estaba contento porque le dieron a él, porque fue él el que se vio beneficiado de que le reactivaron esta ayuda. Podría ser. Pero veamos qué es lo que dice el verso 11. Entonces, por una parte tenemos a Pablo, el apóstol, que está contento, que está alegre porque se ha reactivado esta ayuda en el Señor, como Dios ha permitido en su provisión que vuelvan a bendecir. Y nosotros podríamos decir hasta el verso 10 que Pablo está contento porque le están dando cosas, ¿no es cierto? Y ya puede tener un poco más de recursos para seguir llevando el ministerio. Pero en el verso 11, Pablo aclara esta situación y se empieza a meter en un área que es bastante compleja y que es bastante difícil. Porque dice, en el verso 11, dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, Pablo no está contento porque como estoy en la cárcel me faltan cosas, justo llegaron y estoy alegre porque ahora me están dando y ya no me va a faltar nada. No, Pablo está diciendo, yo no necesito nada. ¿Y qué nos aclara este punto? Nos aclara que los cuidados que tenían eran las posesiones materiales, era el dinero, era una bendición material. Porque dice, no lo digo porque tenga escasez, no me falta nada. Mi alegría en sobremanera en el Señor no es porque no tenga recursos. Eso es lo que está diciendo Pablo. No lo digo porque tenga escasez. Mi alegría va más allá de eso, es más profunda que eso. Y ya sabemos en esta frase que los cuidados que tenía la iglesia en Filipo eran cuidados materiales, eran bienes materiales, dinero y posesiones materiales que bendecían a Pablo y que iban en directa relación a sus cuidados. Leamos la frase que sigue. Pues he aprendido a contentarme. Y ahora el apóstol va a empezar a justificar esta frase. Va a empezar a explicar lo que él quiere decir con este tema de que él no está reclamando, de que él no está alegre porque le estén dando de más. Y dice, pues he aprendido a contentarme. Y de esta segunda sección del tema, nosotros sacamos dos conceptos: aprendizaje y contentamiento. Porque resulta que, al parecer,
el estar contento, que en este texto hace relación a estar alegre y conforme, tiene que ver también con un proceso de aprendizaje. Pues he aprendido a contentarme. Y aquí hay hartos profes también que andan dando vuelta aquí por el grupo y saben mucho mejor que yo qué es lo que significa un proceso de aprendizaje. Donde hay alguien, ¿no es cierto?, una situación o alguien que enseña y hay alguien que aprende. Y hay alguien que va adquiriendo conocimiento. Como decimos por ahí, para no caer dos veces con la misma piedra. Entonces, hay un proceso de aprendizaje que tiene directa relación con el Señor, con mi amo, con mi Señor, que me ha enseñado a través de un proceso a estar conforme y alegre. Por lo tanto, parece que no es tan sencillo, ¿no es cierto? Esta frase parece que no es llegar y decirla, parece que Pablo quiere profundizar en esta justificación, porque al parecer su Señor algo le ha enseñado acerca de los bienes materiales y su relación con el dinero, y cómo él vive a través de las bendiciones que recibe. Todos, cuando hemos llegado al Evangelio, pasamos por un proceso de aprendizaje, donde nuestro Maestro es el Señor, que a través de su palabra nos enseña a vivir como el Dios Santo quiere que su pueblo santo viva. Y eso involucra todas las áreas de mi vida, incluyendo mi economía, mis finanzas. Y este aprendizaje que le ha dado su Señor a Pablo ha terminado en alegría, en contentamiento y en conformidad. Pero no es una conformidad de mediocridad, es una conformidad y una alegría y él está contento porque él recibe lo que su Señor, su amo, le quiere dar, porque él es esclavo de Jesucristo. Esa es su identidad. Y luego Pablo empieza a meterse más hondo, porque incluso dice que en este proceso de aprendizaje, donde Pablo y Timoteo han aprendido, bueno, en este caso Pablo, ha aprendido a contentarse con los bienes, dice, cualquiera que sea mi situación. Estoy conforme y contento, porque en este proceso de aprendizaje donde me han enseñado a vivir cualquiera sea mi contexto, cualquiera que sea mi contexto, mi amo me ha enseñado. Mi Señor me ha enseñado a vivir cualquiera sea mi situación. No es menor, no es menor, porque Él está contento. Él está contento con la situación, cualquiera que sea la situación en la que está, Él está alegre y conforme. Y una pregunta importante que también podríamos hacernos nosotros es si efectivamente nosotros podemos llegar a decir lo que Pablo está diciendo. Si hemos aprendido en el Señor a poder estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Podemos decir abiertamente y firmemente estoy contento con lo que vivo, estoy contento con lo que tengo, estoy conforme, o a lo mejor no, quizás no. Y ahora Pablo va a empezar a explicar cuáles son estas situaciones. Entonces, Pablo está contento en sobremanera, ¿no es cierto? Porque su Señor ha permitido que la iglesia en Filipos vuelva a reactivar esta ayuda. Y luego Pablo explica de qué se trata, ¿no es cierto?, esta
ayuda y vemos que se trata estos cuidados que tenían de los bienes materiales. Y Pablo entra más profundo y dice que él no está alegre por lo que le han dado, sino él está alegre porque ha aprendido a contentarse cualquiera sea la situación. Y ahora Pablo va a explicar de qué se tratan estas situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones que tienen directa relación con el dinero y con los bienes materiales? Que son los cuidados que le daba la iglesia en Filipo. Y Pablo va a empezar a detallar, no sé si detallar, pero va a empezar a explicar esta situación, este contexto. Y luego en el verso 12 dice, sé vivir humildemente. Verso 12, sé vivir humildemente. Recuerden, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, aprendizaje, cualquiera sea mi situación. Y luego dice, sé, conocimiento, vivir, práctica, humildemente. Lo que está diciendo que este proceso de aprendizaje me ha enseñado conocimiento a vivir, ¿no es cierto?, a practicar mi vida y tomar mis decisiones con pocos recursos, con escasez, con pocos bienes o ningún bien material. Aprendí a vivir humildemente. El proceso en el cual el Señor me sometió y me enseñó, cualquiera sea mi contexto, me enseñó a estar contento. Y estos contextos son la humildad cuando escasea la cosa. Cuando me echan de la pega y se me empieza a acabar la plata y no me puedo dar a lo mejor los gustos que yo tenía, el Señor me ha enseñado en un proceso de aprendizaje a adquirir el conocimiento y vivir humildemente. Sé vivir humildemente. Y luego dice, y sé, conocimiento, tener, práctica, abundancia. Y vivir humildemente significa varias cosas si uno lo profundiza como tal. Porque pucha que cuesta recibir ayuda muchas veces. Cuando necesito cosas y no tengo las lucas, pucha que cuesta recibir algún apoyo de los hermanos porque nuestro orgullo empieza a salir. No, porque a mí nadie me ha regalado nada, compadre. Yo me lo he ganado todo peso a peso. Pero ahí está la iglesia y Pablo está contento porque en la humildad también la iglesia se mueve. Y ha sido un aprendizaje para Pablo. Pablo tenía unos tremendos pergaminos, era un hombre muy culto, hablaba varios idiomas, tenía una posición también muy respetada. Y aquí está diciendo que el Señor le ha enseñado, le ha entregado el conocimiento, el cual ha llevado a la práctica para vivir con pocos bienes materiales, con todo lo que eso significa. Incluso que una iglesia se preocupe de sus cuidados, que le dé dinero para que él pueda vivir. Él ha aprendido a vivir humildemente porque el Señor le ha enseñado a vivir así, en un proceso de aprendizaje. Y en un proceso de aprendizaje hay crecimiento. Hay crecimiento. Pablo ha crecido, ha madurado en esto, donde ha adquirido esta información, pero no se le ha quedado en la cabeza. La ha llevado a la práctica. Lo que significa recibir, vivir con humildad, con lo justo, con lo que el Señor te da. En ese contexto, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente. Y lo otro también es importante, porque dice, sé tener abundancia. Y si saber vivir humildemente, entre muchas de las cosas que puede significar, puede ser aprender también a ser bendecido por mis hermanos, a ser bendecido por el Señor y entender que yo vivo en una comunidad y que puedo recibir ayuda y que puedo tener necesidad, vivir humildemente, vivir y tener abundancia, pues, también puede significar dar cuando tengo de más. Y eso es lo que el Señor le ha enseñado, a dar, a vivir con abundancia. Y todo lo que nosotros también podemos decir cuando de repente hay más luquitas de las que quizás necesitamos, a ofrendar más, a dar más.
a invertir más en las personas. Nosotros como iglesia tenemos varias instancias donde nosotros podemos dar. Ustedes saben lo tremendo que ha sido el tema de la cesantía y de la enfermedad y de las bajas de sueldo. Si el Señor a usted le ha permitido conservar su trabajo, puede dar para una canasta familiar. Como si tiene un hermano que sabe que tiene necesidad, le puede dar para los pasajes para la micro. Le puede dar para que se pueda movilizar, para que se pueda hacer un examen médico, le puede dar para que pueda pagar la luz. Porque Pablo ha aprendido también qué hacer cuando tiene abundancia. Ha aprendido a ser humilde y a recibir, pero también ha aprendido a tener, y lo que eso significa, que es su alegría, y lo que significa también tener abundancia. Tener abundancia no significa solamente guardar, significa aprender a ahorrar. Por eso que nosotros estamos tocando esta serie, si esto no es porque la vimos en YouTube. Esto es porque ha sido un tema en jóvenes adultos hablar sobre las posesiones materiales en estos tiempos. Es saber ahorrar, saber ofrendar, saber dar. Eso significa también tener abundancia. ¿Debemos practicar la abundancia? No, debemos practicar el dar cuando hay abundancia, no hay que practicar la abundancia. Hay que practicar el dar cuando el Señor nos da de más. Si el Señor nos ha bendecido con eso, es un gozo sobremanera como el que tiene Pablo. La provisión del Señor. El Señor nos va a mandar un ángel con un quino para ayudar a nuestros hermanos. El Señor nos va a mandar a nosotros a poder bendecir a nuestros hermanos. Y también va a preparar nuestro corazón cuando no sobreabunde y también tengamos que ser bendecidos. Y a lo mejor aprender a vivir con lo justo. A lo mejor no vivir en el sector en el que yo quería. O no poder vivir a lo mejor, no sé, no tener el auto que yo quería. También es un aprendizaje. Hay un proceso que puede ser corto, largo, no sé, pero es un proceso donde el Señor nos enseña y nos hace llevarlo a la práctica. Fe y práctica. Y todo eso está en su palabra. Todos esos consejos. El manual está en la Biblia. Y Pablo especifica esto, y esto es lo que les dice, ya cerrando la carta a los filipenses en el capítulo 4. Estos ya son sus últimos consejos a la iglesia. Él le dice que aprendan a vivir en humildad y aprendan a vivir en abundancia. A machacar el orgullo de cualquiera de las dos posiciones, porque uno puede ser orgulloso teniendo mucho, teniendo poco. Y aprender que somos esclavos del Señor. Y luego dice, en todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. He aprendido, sé vivir, conocimiento y práctica, sé tener conocimiento y práctica. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por quién está enseñado? Por su amo, por su Señor, por el dueño de su vida, por aquel que lo controla todo. Él ha sido enseñado por el Señor. Vemos cómo el aprendizaje es parte importante de la vida cristiana. En este caso puntual, estamos hablando de las posesiones materiales. Estamos hablando de lo que Pablo ha vivido en cuanto a ser enseñado por el Señor en esto. Así para estar saciado, como para tener hambre. Y luego continúa con este proceso y empieza a dar, ¿no es cierto?, las consecuencias de esta enseñanza, de este aprendizaje. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo he sido enseñado. Y ahora viene, ¿para qué? Así para estar saciado como para tener hambre. La práctica.
Ahí está la práctica. Así para estar saciado, o sea, para tener la guata llena. Para tener la guata llena y para tener la guata vacía. Ha sido enseñado por el Señor, así para estar saciado como para tener hambre. ¿No es cierto? Eso ya tiene que ver incluso con nuestro sistema de alimentación, ¿no es cierto? Con lo que nutre nuestro cuerpo. Pablo ha aprendido a estar saciado y ha aprendido también a tener hambre. Yo no conozco la realidad de todos, pero hay gente que pasa hambre y nosotros lo podemos ver en las calles todos los días, de gente que pasa hambre. Y también podemos ver gente que está saciada. Y el Señor, la identidad de un hijo de Dios, aprende en el Señor a vivir saciado y también a pasar hambre. Así para. Y luego dice, sigue con los resultados de su enseñanza, de lo que él ha sido enseñado. Así para tener abundancia, para tener posesiones, para tener muchas posesiones, como para tener necesidad. Importante, importante. El Señor nos ha capacitado o nos capacita o nos puede capacitar para tener muchas cosas y ser buenos administradores, como para también necesitar de cosas. Ese es el resultado de ese proceso de aprendizaje, de que nosotros también podamos aprender a vivir cualquiera que sea el contexto. Entonces vemos cómo Pablo se empieza a meter en este tema desde una alegría, empieza a desarrollar el tema de la escasez, de lo que significa aprender a estar contento, cualquiera sea mi situación, explica qué es lo que significa, que es conocimiento y práctica, y los resultados que da que él aprende, así para estar saciado, como para estar lleno, como para tener mucho, o para tener poco. Son los resultados de esto. Y es porque nuestra identidad tiene una directa relación también con todo lo que nosotros hacemos. Y al parecer, por lo que puedo ver, no sé si ustedes a lo mejor pueden ver lo mismo, al parecer la identidad de Pablo no está en las lucas. Parece que la identidad de Pablo no está en lo que tiene. Al parecer está en otra cosa. En otra cosa. Y quizás el verso más corto de la tercera parte de este tema redunda finalmente en la explicación de dónde está la identidad de Pablo. Porque el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué voy a decir cuántas veces este texto se ha sacado de su contexto? Y pueden ver que el contexto de este texto tiene que ver con las posesiones materiales, pero no directamente con las posesiones materiales, sino con las situaciones que nosotros podemos vivir a causa, en este caso, de tener abundancia o escasez. Y Pablo está diciendo que él ha aprendido a estar saciado o a tener hambre o a tener abundancia o padecer necesidad, porque todo, este es un absoluto de Dios, todo lo puede, y aquí está su identidad, en Cristo. O sea, él se ha aprendido a ser un buen administrador de las cosas que tiene cuando tiene mucho, es porque está en Cristo, es porque en Cristo lo puede. Si él ha aprendido a tener poco y a vivir teniendo poco, es porque está en Cristo. Y en Cristo significa estar apegado a Cristo. El Señor es su amo. El Señor es su amo. Él está en Cristo, está apegado a Cristo. Y la fortaleza que él necesita para poder moverse en estas situaciones, para poder vivir bien en estas situaciones, vienen porque el Señor lo fortalece. El Señor es su fuerza.
el Señor es quien le da la fortaleza necesaria para poder vivir cualquiera sea su contexto. En Cristo. Ahí está la identidad de Pablo, del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esto no es que yo me voy a aventurar a cualquier emprendimiento que se me ocurra y yo voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces me va a ir requete bien, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al parecer no tiene que ver con eso. Parece que ahí estaríamos sacando el texto un poco de su contexto. Al parecer tiene que ver que si estoy apegado a Cristo, cualquiera sea mi situación, en abundancia o escasez, el Señor me va a dar la fortaleza, porque Él es mi maestro, Él es mi amo y Él es mi Señor. Entonces, mi confianza no está en lo que yo pueda hacer. Mi confianza no está en el cargo que me puedan dar. Mi confianza no está en si puedo o no puedo ejercer la profesión por la que tanto me desvelé. Al parecer está en que cualquier cosa que pase, yo confío en el Señor, porque Él me va a enseñar, Él es mi maestro, Él es quien me cuida, Él me enseña, Él me guía. Y cualquier cosa que pase, yo todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Puedo soportar cualquier situación porque Él es mi fortaleza. En Cristo está mi fortaleza. Entonces es importante pensar en esto. Es importante pensar en estas situaciones. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿cómo se pone mi corazón cuando me suben el sueldo? Yo me pongo contento. Yo me pongo contento. Pero ¿qué pasa si a lo mejor estamos mirando con alguna motivación, un poco a lo mejor, quizás no muy enfocada, la cuenta corriente, a ver cuánto bajó, a ver si me va a alcanzar, si no me va a alcanzar? Depende de nuestras motivaciones. O si a lo mejor tengo que trabajar en algo que no es lo que estudié, y a lo mejor no son las lucas las que yo podía optar, y que por X motivo estoy viviendo esta situación. O la pandemia me dejó sin pega, y estoy viviendo de la misericordia del Señor. A lo mejor estoy recibiendo alguna canasta familiar, o estoy recibiendo apoyo de mis hermanos. ¿Cómo entiendo y cómo vivo esa situación? ¿En Cristo o sin Él? Quizás me preocupa el futuro. Puede ser. Se me va a acabar el contrato en un par de meses. Ándate, cabrito. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el arriendo, el internet? Pero cualquiera sea mi situación, confío en que soy esclavo del Señor y que Él es mi amo. Y recuerden que la imagen del amo no es esa imagen de amo esclavo que nosotros vemos en las películas de los afroamericanos. Es la imagen de un esclavo al que hace referencia Pablo de Roma, donde más del 50% de la población era esclava y el amo se encargaba, cuando tenían buenos amos, se encargaban de la vida de sus esclavos y de que nada les faltara y de los cuidados incluso de sus familias. Esa es la figura del amo. Y Pablo dice que Jesús es ese amo que cuida de él y por eso él le sirve, al cual le sirve el estar en Cristo. Su fortaleza viene de él. Todo lo puede en él. Y es importante pensar en todas estas situaciones que nosotros podemos vivir. Entonces, ¿qué cosa podemos sacar de esto? Que nuestra identidad es ser hijos de Dios, esclavos de Jesucristo, y juntos somos un pueblo santo. Nuestra identidad está en Cristo, y estar en Cristo, apegado a Cristo, cambia toda nuestra perspectiva. Incluso la serie que estamos viendo, mi relación con el dinero y con las finanzas. Lo cambia todo.
Yo ya no vivo de la circunstancia. Mi circunstancia no me da mi identidad. Yo vivo con la identidad en la circunstancia. Yo no cambio quién soy porque tenga más o porque tenga menos. Y así tampoco yo miro a las personas porque tengan más o porque tengan menos. Las miro porque son imagen de Dios. Y todas las personas, converso o inconverso, son iguales en dignidad porque han sido creados por Dios. Pero yo tengo una nueva identidad como hijo de Dios y como esclavo de Jesucristo. El Señor me enseña y yo aprendo a vivir según mis circunstancias. Eso es un aprendizaje. Y ese aprendizaje y la capacidad de poder vivir vienen que soy fortalecido porque estoy en Cristo. Por lo tanto, mi identidad es ser esclavo de Jesús. Mi identidad es ser hijo de Dios. Y eso debe afectar todas mis cosas y todas mis relaciones y todo lo que soy, incluida los bienes materiales y el dinero. Oremos, chiquillos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, que tú nos has dado de poder estudiar tu palabra, de poder leerla, de poder reflexionarla también. Te pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, ser nuestro amo. Queremos ser tus siervos, queremos ser tus esclavos, porque tú eres un amo bueno y bondadoso que se preocupa de quienes te servimos. Te pedimos, Señor, que nuestra identidad esté en ti. Estar en ti, Señor. Que no esté, Señor, en lo que ganamos, en lo que tenemos, ni en los miedos que nosotros podamos tener por las circunstancias en las que vivimos. Que aprendamos a vivir humildemente. Si tú permites en tu soberanía, Señor, que nosotros tengamos que vivir en humildad, te pido, Señor, que nos enseñes para poder aprender a vivir así y te demos toda gloria y toda honra y aprender a vivir contentos y conformes con lo que tú permites. Sabemos que puede ser un proceso muchas veces difícil, pero sabemos también que en ti lo podemos hacer. Como también que nos enseñes a vivir cuando hay abundancia, que nos enseñes a ser generosos, que nos enseñes a dar y a ser buenos administradores de los bienes que tú nos das, Padre Santo. Que todo te pertenece porque tú eres nuestro amo y nosotros administramos lo que tú nos das. Y que no podamos confiar, Señor, nunca en nuestras capacidades, sino que estamos apegados a ti, que la fortaleza que necesitamos viene de ti, de estar apegados a ti. Te damos gracias y te pedimos perdón si hemos sido negligentes y malos administradores, o si hemos sido orgullosos, Señor, con lo que tú nos has dado, en la abundancia o en la escasez, saciados o con hambre. Te pido, Señor, que nos ayudes, porque te necesitamos para poder discernir, Señor, los tiempos. Queremos aprender, tener el conocimiento, pero también llevarlo a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Señor, estamos en una situación compleja donde hay hermanos y personas que necesitan, Señor, que están pasando hambre, que necesitan ser saciadas. Señor, ayúdanos y enséñanos a ser generosos, a poder apoyar a aquellos, Señor, aunque tengamos poco, pero que nuestra motivación sea el ser iglesia, una iglesia que está pegada a ti, que es liderada y pastoreada por ti. Te damos gracias por eso, Señor, porque confiamos en ti y te pedimos perdón. Y queremos, Señor, que nos enseñes a vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias y te pido por cada uno de los chiquillos que está hoy y quizás por los que no se han podido conectar, que podamos entender que con todo te damos gloria, incluso con nuestro dinero, incluso con lo que tenemos. Y queremos honrarte también y ser fieles en eso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.